Bueno, continuamos con esta segunda reflexión de este retiro y aquí vamos a hablar de ser un peregrino del amor. Voy a comenzar compartiéndoles una palabra del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, desde el versículo 8. Señales precursoras. Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y cárceles, y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra de Dios. Pues estamos enfrentados a cosas así. Esto no es nada espectacularmente nuevo. La palabra que acabamos de leer, escrita hace 2000 años, y sin embargo parece que estuviesen hablando de hoy, de este momento. Y claro que el Señor estaba anunciando eso como el fin, y no podemos decir que estamos en el fin, pero sí estamos de todas maneras en el final de los tiempos, y sabemos que nuestra religión será más y más perseguida, y desafortunadamente mucho de eso es por culpa de nosotros mismos, de los pecados de la iglesia. Sin embargo, en esta reflexión que vamos a hacer, que me han solicitado hablar sobre ser un peregrino del amor, coincidencialmente ese es el nombre de nuestra comunidad, pero obviamente que aquí voy a hablar no de mi comunidad cuando me refiero al peregrino del amor, sino de un católico, que somos peregrinos todos. Nuestra vida terrenal es un peregrinar, y este peregrinar se podría llamar peregrinar cuando caminamos en obediencia a Dios, cuando vamos en el Evangelio, porque de lo contrario no seríamos peregrinos, sino gente del mundo, mundanos. Eso no es un peregrino. Pero un peregrino del amor es el que lleva el amor de Dios y peregrina por esta tierra, no le pertenece a esta tierra. Un peregrino va de paso, y un peregrino lleva una meta, va para un lugar donde va a peregrinar, donde está su peregrinar. Y nosotros estamos peregrinando hacia la tierra celestial. Ese es nuestro destino, ese es el santuario hacia el cual caminamos. Ustedes han visto que hay peregrinos en la tierra que van para Fátima y Lourdes y Guadalupe, y bueno, pues hay muchos santuarios. Pero este peregrinar nuestro como católicos, como cristianos, es un peregrinar a la tierra celestial, a la ciudad de luz. Somos peregrinos del amor, porque el amor es Dios y llevamos el amor de Dios en nosotros, como vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo. El compromiso nuestro de estar atentos, asegurarnos todos los días de que somos peregrinos y del amor, es el compromiso con ser íntegros, en lo que hablábamos en la reflexión anterior, esa obediencia de estar
meticulosamente vigilándonos, pero vigilándonos a los demás, sino vigilándonos a nosotros mismos, porque la tendencia que hay humana es a vigilar a los demás, siempre, estar mirando al otro y buscando como qué es lo que el otro tiene que cambiar, cuando en realidad la primera vigilancia debe estar puesta sobre nosotros mismos, vigilándonos a nosotros, mirando con cuidado qué es lo que tenemos que cambiar, cuánto hemos cambiado, qué áreas están estancadas que no cambiamos, y todo eso es lo que hace que nosotros seamos peregrinos, porque un peregrino siempre va arreglando sus cargas en el camino, no se detiene, continúa caminando hacia la Tierra Santa, pero caminando con conciencia y trabajando. Eso es lo que hay que hacer siempre, porque en ningún momento se puede posponer un trabajo del edificio que estamos construyendo. Constantemente estamos colocando más y más piedras sobre la construcción que hemos sido llamados a edificar, que es la construcción espiritual de nuestra vida en Dios. Es el hombre concientizándose de Dios en nosotros y edificando toda su vida con relación a la ley de Dios, edificando con ese temor de Dios, asegurándose que todo lo que hacemos lo hacemos por amor y no por cumplir con la ley, porque precisamente en el Evangelio encontramos la realidad del fariseo en la ley, porque eso es lo que juzgaba y criticaba duramente Jesús. Y esos judíos eran sus judíos a quienes él amaba, y por eso les hablaba tan duro, porque los quería despertar, que se convirtieran, que cambiaran. Y era que Jesús les criticaba duramente que ellos hacían todo por observar la ley, pero no por amor a Dios. Y él quería que se despertaran y entendieran que eso no era suficiente, que la ley es una cosa, pero la ley no nos salva. Si cumplir la ley no nos salva, lo único que nos salva es el amor de Dios, que es el que transforma el corazón. Porque des en cuenta que esos fariseos, a pesar de hacerlo todo correcto con relación a la ley, no tenían amor, no tenían compasión, caridad, juzgaban con una dureza increíble cualquier error de los demás. Por eso aparece la mujer adúltera que iban a apedrear, y miren ustedes lo que pasa en ese pasaje, cómo todos se van y ninguno le tira una piedra porque el Señor los detuvo con lo que les dijo, porque se consideraban con el derecho de matarla porque era adúltera, la habían sorprendido en adulterio, y bajo la ley de Moisés eso es muerte segura. O sea que ellos no venían ahí violando una ley, venían cumpliendo una ley. Sin embargo, la ley que traía Jesús era la ley que se completaba, o sea, Él estaba perfeccionándola. ¿Y cómo la perfeccionó? Los fariseos tenían el derecho de apedrear a esa mujer, porque la ley de Moisés decía, a quien sorprende en adulterio puede ser apedreado a muerte. Solo la mujer, el hombre no, porque eran leyes absurdas, eran siempre protegiendo al hombre en cierta forma, en ese aspecto, en todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Y miren que el Señor dice que Él no vino a abolir la ley, no vino a cambiarla, sino a darle cumplimiento y perfección, a perfeccionarle. Y entonces, ¿cómo la perfecciona la del adulterio? Diciéndoles a ellos, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué es lo que perfeccionó de la ley? La ley dice, mátala si la encuentras en adulterio, apedrea a muerte. Pero Jesús trajo una nueva forma de interpretar esa ley y la perfeccionó. Y dijo, antes de juzgar a otro, tienes que mirar lo que tienes en el corazón. Entonces, si vas a juzgar el pecado del otro, tienes que asegurarte que tú no tienes pecado, para poder que tengas esa capacidad de mostrar el pecado del otro, porque de lo contrario quedas disminuido completamente como persona.
Porque si yo me pongo a juzgar, a criticar, a murmurar en mi corazón por otra persona y las acciones de otro, y yo también estoy mal, yo estoy actuando mal, no estoy tan santificado, yo no estoy tan bien, entonces esa murmuración contra el otro, ese juicio contra el otro, me disminuye más todavía a mí espiritualmente como ser humano y en mi relación con Dios. Me quita fuerza y el demonio coge más fuerza sobre mí porque como que mi sistema inmune espiritual se debilita porque no tengo defensas. Porque ¿de dónde las voy a sacar si yo también estoy mal, en pecado? Yo no estoy bien, yo no soy un santo, no tengo la autoridad moral como para juzgar a otro y criticar a otro y para dejar que las murmuraciones en mi corazón se llenen contra otra persona. Y precisamente ese es el cumplimiento a la ley que le da con esa adúltera. Y los otros se fueron todos callados y se retiraron. Aquí hay una parte muy bonita con relación a los judíos, que a pesar de que esos judíos pues eran gente muy dura, no tenía caridad, no tenían nada, pero miren cómo la sabiduría de Dios que sale de la boca de Jesús, esos judíos como estaban ungidos y eran judíos de verdad, pues Dios les habló y ellos obedecieron, agacharon la cabeza y se fueron todos, ninguno la apedreó, a pesar de que tenían la ley para hacerla. Y ese señor, ese rabino que estaba ahí escribiendo en el suelo, en la arena, mientras ellos hablaban, así lo describe la palabra, ese les habla y se van callados. Ninguno protestó, ninguno dijo nada y parece que eran muchos. Esto es un ejemplo de lo que nosotros debemos tener en vigilancia en nuestro peregrinar, para ser verdaderos peregrinos con el amor de Dios. Y esa vigilancia es sobre nuestro corazón, porque es muy fácil caer en la trampa del juicio, en la trampa de la murmuración, en la trampa de estar fijándome en el otro. Eso es muy fácil, porque es que sin darme cuenta me estoy como santificando yo. Porque si yo estoy tan enterado y tan enfocado en las maldades del otro, es porque yo me considero mejor. Aunque no lo admita, eso es lo que estoy haciendo. Y ahí es donde está el peligro, que nosotros en ningún momento nos podemos sentir mejor que nadie. Nunca. Siempre tenemos que estar tranquilos con eso, mirando a todo el mundo como decir, ay no, pues que todos somos personas que somos capaces de hacer cosas muy malas. Cualquiera de nosotros. Uno no se debe aterrar por eso. Y esto no es fácil de practicar, especialmente cuando le pasa a uno que le hacen cosas malas a uno. Pues no es fácil de decir, ay, sí, todos somos malos y por eso esta persona hizo cosas tan malas. No es tan fácil, pero es que es la única forma de ser un peregrino del amor. O sea, de la única manera que nosotros caminamos con Dios es si nos atrevemos a levantarnos por encima de nuestras murmuraciones, de nuestras ofensas, resentimientos, el impacto que nos causan las relaciones humanas. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos relaciones humanas las cuales nos damos por aludidas de que la gente nos quiere, de que nos respetan, de que son amigos nuestros, y de repente cuando se voltean y hacen cosas absurdas, nos quedamos extasiados y no entendemos y nos mareamos y hasta odiamos y nos resentimos y todo eso es nuestra naturaleza humana, es inevitable, así somos, de eso estamos hechos. Pero entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, de santificarnos, de ser peregrinos del amor, de caminar con Jesús, estamos hablando de un trabajo arduo, la necesidad de estar a toda hora en ese taller, con todas las herramientas, puliéndonos, moldeándonos, asegurándonos de quitar todas esas asperezas de la superficie de nuestro ser. Limpiarnos, porque nos damos cuenta lo poco que podemos amar, lo poco que podemos perdonar, la falta de tolerancia, de paciencia, todo eso es algo que nos debe atormentar.
para que nosotros estemos conscientes de que tenemos que crecer mucho. Y es importante eso. Por eso es tan definitivo el sacramento de la confesión. La confesión nos ayuda muchísimo para irnos moldeando, porque hay muchas formas de confesarse. La naturaleza humana nuestra es muy astuta y de pronto puede manipular la confesión, porque yo puedo ir como a presentar un pecado, pero lo presento en una forma que de pronto aparece como si no fuera. Y esto es muy peligroso. Yo he hecho eso y cuando salgo a la confesión digo, pero ¿qué hice? Yo mismo me traicioné yo mismo, cuando en realidad yo debía estar más convencido de que hice algo malo, porque lo hice, porque mi corazón no estaba limpio, porque había malicia, mala intención, todo lo que fuera. Y ya con eso es suficiente para que sea pecado, para que uno se dé cuenta que viene la maldad que hay en el corazón de uno que no puede perdonar. Y esto son cosas que pueden pasar todos los días, porque le pasa con el vecino, le pasa con un transeúnte, con un extraño, le pasa con un viejo amigo que se volvió enemigo, le pasa con la familia, con sus propios hijos o su madre o sus hermanos o quién sabe, porque uno tiene todas esas relaciones. Todos nosotros tenemos ese tipo de relaciones. Y esto debemos manejarlo siempre como en una escuela. No, nunca atormentarnos porque no hemos sido capaces de superar esto, que porque volvemos a caer en esto, que porque parece que es que esta persona no la perdono y la sigo como odiando. No se trata de uno atormentarse con eso, pero se trata de estar consciente de que uno tiene que estar mejorando. Eso es lo importante, estar consciente de eso. Porque eso no quiere decir que cuando yo digo estar consciente de eso, es estar consciente y no cambiar. No, no se trata de eso, porque estar consciente es el principio de un conocer dónde se tiene que hacer el trabajo. Pero hay que actuar, obviamente. Pero lo que yo digo es que uno no se puede atormentar por el drama que presenta la situación, porque todas las situaciones humanas son un drama. El drama de que yo estoy herido, yo estoy ofendido, yo no puedo perdonar, yo no quiero a esa persona y se me salen cosas y deseo cosas malas para esa persona. Por mucho esfuerzo que yo haga, se me salen y deseo cosas malas y sucede todo eso en mi corazón. Ahora, un corazón que está sangrando con ese tipo de heridas es un corazón que debe estar constantemente expuesto al Señor, a Jesús, para que Él reconozca en ti que estás exponiendo esas heridas. Dice, mira Señor cómo me sangra este resentimiento. Mira cómo me sangra esta espada que atravesó mi corazón. Mira cómo me sangra y no quiero quitármela. La espada me atravesó el corazón y no me la quiero sacar. Quiero dejarla ahí como testigo de que me heriste, como testigo de que me hiciste daño, y ahí dejo la espada, para que quede exhibida. No me la quiero sacar, porque si me la saco se me cura la herida y yo no quiero olvidarme. Y esto es la astucia. Por eso es que en la realidad espiritual nuestra, lo primero que tenemos que sanar es nuestra maldad, las tendencias malas que tenemos. Porque la misma tendencia mala que tenemos no quiere curarse las heridas, no quiere que sigan sangrando, porque es parte como de la maldad que tenemos, el pecado original en nosotros, la mancha que llevamos. Y hay mucha gente bien enferma en su vida interior que no tiene ningún interés de sanarse, porque no quiere perdonar, pues no quiere olvidar, quiere seguir odiando, deseando el mal, todo eso, y lo hace en una forma muy subliminal, en medio de oraciones y de confesiones y de cosas, un diálogo, una cosa, pero que no hay una realidad que quiera sanar la herida, ni quiera olvidarse ni perdonar. Y ahí vienen grandes abismos espirituales, porque el hombre puede completamente disminuirse como persona si continúa cargando ese peso. Eso es un peso.
Ese peso dobla a la persona, la disminuye, le quita fuerza, le roba bendiciones, le quita sabiduría. Es decir, es fatal ese peso. Uno no puede, si uno supiera cuánto pierde por no amar, por no perdonar, Dios mío, correría a perdonar y amar, porque es mucho lo que se pierde por estar cargando a una persona, cargándola, porque la odia, porque no le perdona, entonces la carga. O sea, la tiene todo el tiempo ahí cargada. Cuando uno debe soltar esas cosas, dejarlas que pasen, esas personas que desaparezcan entonces, que no estén en sus pensamientos, ni en su corazón, ni en ningún lugar, nada. Y decir uno, ya pasó, perdono, me olvido, y si se acuerda de eso otra vez y siente un poco de resentimiento, vuelve a decir, ya pasó, me olvido, esto se acabó, ya pasó. Pero seguir desechando eso, desalojándolo, no guardándolo, no cargándolo. Es importante esto, es como los fracasos en la vida. Hay muchas personas que no pueden manejar el fracaso. Sí, cuando las cosas salen mal, todo se pone mal. Entonces se pierde la esperanza, vienen las dudas, viene la oscuridad, viene un desgano. Hay personas que se enferman, les llegan. ¿Por qué razón? Todo ser humano está marcado por su mortalidad. Y la muerte viene en nuestros genes, viene en nuestra carne. Entonces, la carne nuestra ha sido afectada por generaciones en diferentes formas. Hay personas que han tenido cáncer, otras que han tenido esto, otras aquello, y cada uno trae una marca diferente o varias marcas. Lo que sucede cuando una persona pierde la fuerza, pierde el entusiasmo, pierde el amor, pierde la esperanza de la vida, se le activan todos los defectos que trae genéticamente, que son defectos que heredó, y se le activan y se convierten en enfermedades. Entonces, una persona que carga mucho resentimiento, carga mucha cosa, tiene muchas personas metidas en el corazón como una carga, puede enfermarse gravemente. Es más, hay personas que mueren por eso, porque la enfermedad las agobia completamente. Y esto hay que tenerlo claro, que hay que limpiar todo eso, porque uno tiene que descargar ese peso, no puede cargarlo. Eso es demasiado pesado. Y no es fácil, pero sí se puede hacer. Con Dios todo es posible. El Señor nos da la oportunidad de nosotros hacer una sanación interior. Él nos da la oportunidad. La sanación interior es muy importante para poder ser un peregrino alegre, un peregrino con amor. Es muy importante que se sane el corazón, que sane su vida interior. Porque uno puede convertirse en una persona escrupulosa, en una persona que tiene una actitud pues negativa por el pasado, por los acontecimientos de la vida, y cualquier cosa que le recuerde eso le atormenta. Es como lo que yo he hablado antes, por ejemplo, sobre las marcas que deja el diablo en nuestra vida con el pecado mortal. Resulta que cuando uno comete un pecado mortal, obviamente que cayó en las garras del diablo, se dejó tumbar en una tentación. Entonces el diablo, que es como un perro, ustedes saben que los perros levantan la pata y orinan para marcar el territorio, ¿no? Porque si acaso viene otro perro al oler eso, sabe que hay otro perro manejando esa área. Esta área es mía, así se marca. El diablo marca también el pecado mortal en nuestra vida, en nuestra memoria. Y ese pecado se nos recuerda a través de un perfume, de una canción, de un color, de tantas cosas queda marcado ese pecado. Eso también son huellas que tenemos nosotros, pero que al confesarnos, Dios nos da la gracia también de diluir y dejar que esas memorias se vayan borrando y ese territorio que marcó Satanás vaya perdiendo fuerza constante hasta que desaparezca del todo, a no ser de que sea una mala confesión, sin interés de cambiar, sin un verdadero arrepentimiento. En ese caso quedan todas las huellas marcadas porque no se hizo nada,
Una mala confesión es una mala confesión. Y lo importante de lo que yo quiero decir y hacia donde los quiero llevar es que hay que trabajar muy duro en esto. No es sencillo. Si las cosas terrenales exigen tanto trabajo, una persona tiene que trabajar mucho para hacerse médico, para hacerse abogado, economista, ingeniero. ¿Cuánto tiene que trabajar? Noches enteras, años enteros de trasnochos, de esfuerzos, de estudios, de sacrificios, de investigación, de agotamiento intelectual y físico, de todos los sacrificios económicos. ¿Cuántas cosas no suceden para que una persona alcance una meta temporal? Es un trabajo arduo. Ahora, esta meta que es eterna, que es la salvación de nuestra alma, el poder lograr no tener que pasar por el purgatorio, el evitar condenarnos, el lograr entrar al cielo, todo esto es la meta más importante de nuestra vida. Y por lo tanto, exige el más alto trabajo, mucho más que una universidad, mucho más que montar una empresa y crear un negocio, que también exige tanto, y a veces años y años de su vida para que dé fruto y sea estable y se convierta en algo que dé fruto para generaciones a veces. Esas cosas exigen mucho, pero ¿cómo no va a exigir mucho más todavía el beneficio eterno? Algo que va a ser eternamente beneficioso. Pues claro que exige más. Y por esa razón hay tan poco crecimiento espiritual en este mundo. Porque la gente no tiene la visión correcta de lo importante que es crecer ahora que podemos acá, para que cuando pasemos a la otra vida nos podamos elevar completamente hacia la luz. No hay una conciencia clara sobre eso. Y es una tristeza porque es un desperdicio. Es la pérdida de la oportunidad más grande que Dios nos da, que es desde ahora, en esta vida terrenal, poder crecer espiritualmente. Cuánto quisieran las almas del purgatorio que nos escuchan, que están relacionadas con cada uno de nosotros en este momento, acá mientras hablamos esto, cuánto quisieran que todos escucháramos esto, pero que lo escucháramos en el corazón, porque ellas precisamente, la mayoría están en el purgatorio por esto, por no haber tenido el suficiente crecimiento espiritual, y por eso están en el purgatorio. Y ellas no quieren que ninguno de nosotros terminemos allá. Pues sí, se salvaron. Qué bueno, gloria a Dios. Pero es que se puede hacer mucho más que eso. Nosotros podemos evitar llegar al purgatorio. Y de la única manera es comenzando a hacer un trabajo serio, completamente serio, sobre nuestra vida interior, del corazón, especialmente el corazón. Limpiarlo, asegurarnos que todo lo que esté ahí, que no esté correcto, hay que enderezarlo. Todo. Esta es la única manera que podemos decir que vamos caminando con el Señor, que somos peregrinos del amor, porque llevamos el amor de Dios y peregrinamos hacia la patria celestial, de que en verdad somos alumnos, discípulos de la escuela de Jesús. Y entendemos dentro de nuestra doctrina católica que la Iglesia, que es santa y es perfecta maestra, nos da a nosotros todas las posibilidades de ese crecimiento, ofreciéndonos todo lo que la Iglesia tiene, todos sus carismas, toda su catequesis que envuelve cientos y cientos de lecciones a través de los santos, la historia de los padres de la Iglesia, tantísimas fuentes para alimentarnos que son lo que contiene la Iglesia, que es interminable, y el ejemplo de personas que están no muy lejos de nosotros, que brillan por su disciplina, por el esfuerzo que hacen, por verdaderamente cambiar y convertirse en mejor persona. Esos son ejemplos importantes de nuestra vida. Y con toda seguridad que nosotros como católicos tenemos por ahí una o dos personas al alcance nuestro que están haciendo algo bueno con su vida, que están trabajando fuerte en cambiar su ser. Y nosotros nos damos cuenta,
que esas personas cambian, que progresan, que vemos que crecen en caridad, y esas son inspiraciones para nosotros. Porque desafortunadamente, como criaturas humanas, nosotros no somos capaces de ir 100% a lo que no podemos ver, a todo lo que es intangible, invisible y en muchos aspectos incomprensible, porque no es racional para nosotros. Y entonces es más fácil prendernos de personas que alcanzan cierto crecimiento y observar lo que hacen, preguntarles cómo lo hacen, imitarlos, a prendernos de ejemplos espirituales que no podemos concebir. Desafortunadamente así es nuestra naturaleza, pero lo importante es que entre más imitemos a los que ya han hecho algo con respecto a un crecimiento serio espiritual, más alcanzaremos un día a hacerlo directamente desde el Espíritu, o sea, ya no a buscarlo en las criaturas, sino a buscarlo directamente en Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso se puede lograr hacer. Uno alcanza a hacer esas cosas si tiene los ojos puestos en esa intención. Si la intención suya es limpiar su corazón, si la intención suya es definirse interiormente como un hijo de la luz, de verdad, porque como siempre repito yo en un ejemplo de esta naturaleza, la religión nos puede engañar. Por eso tenemos que estar tan vigilantes, porque a veces nos contentamos con la religiosidad, con la rezadera y la participación en los sacramentos, y de pronto nos acomodamos con eso y sentimos como que todo está bien, porque estamos como metidos dentro de esa burbuja religiosa, pero el corazón sigue igual y la mente también, y ahí están los mismos miedos, la misma angustia, y están los mismos resentimientos, no se van, no cambian, no hay crecimiento, pero estoy en una burbuja religiosa metido ahí, como en remojo. Esto pasa, es muy común, porque es nuestra naturaleza, pero precisamente estas son las áreas donde debemos trabajar. Tenemos que sacar martillo y cincel y a trabajar con esto, porque esta es una obra de la escultura más importante que tenemos nosotros que esculpir, que es nuestra vida eterna. Tiene que estar moldeada con las manos del Señor. Y para que las manos del Señor actúen en este barro, nosotros tenemos que estar predispuestos a eso con un corazón preparado, un corazón limpio. Es de la única manera que esas manos del Señor vienen a moldearnos para devolvernos la imagen en que fuimos creados. Porque fuimos creados en la imagen de Dios, pero se deformó desde el pecado original y el pecado personal, toda la vida nuestra. Y esa capacidad que hay en nuestro corazón de permitir que las manos del divino alfarero lleguen a actuar en nosotros para moldearnos y devolvernos la imagen en que fuimos creados, es algo que nosotros debemos proveer por medio de una decisión. Es como uno entender esto y decir, sí, esta es la verdad, esa es la verdad, y yo quiero esa verdad, yo quiero vivir esa verdad, yo quiero ver cómo es que florece en mí, porque entiendo perfectamente que eso es lo que tengo que hacer. Esa es la decisión, el momento de la luz, cuando se le despeja a uno el entendimiento y la sabiduría de Dios lo embarga y se derrama en nosotros, y decimos sí, sí Señor, ese es el camino, yo quiero eso, Señor dame eso, yo entiendo que eso es lo que tengo que hacer. Eso debe estar muy claro, que hayamos tomado esas decisiones, porque muchas veces, si nosotros nos miramos con cuidado profundamente en el corazón, nos damos cuenta que a pesar de tanto confesarnos y de tanto saber qué es lo malo que tenemos, nos damos cuenta que no lo hemos entregado, que no hemos tomado una decisión seria para dejarlo. Lo que yo decía antes sobre el perdón y el resentimiento, uno a veces quiere quedarse con espada atravesada.
ahí, sangrando, y no se la quiere sacar, porque sabe que si la saca se sana y entonces perdona y se acaba el resentimiento. No, no quiero. Y esto precisamente es lo que tenemos que derrotar, el no amañarnos con la herida, porque es como cuando hay un violento en una relación de esposo o esposa, o padres con hijos que a veces son violentos, y de pronto alguien quedó con un morado en un brazo, en la cara, en alguna parte. En cualquier momento van a exhibir ese morado. Mira lo que me hiciste, ¿te acuerdas? Le sacan la herida, el morado, y no quieren que ese morado se les cure, para nada. Lo tienen como una medalla, para tenerlo ahí exhibido cuando sea necesario. Pues precisamente eso es lo que tenemos que entender de nuestra naturaleza. Nosotros debemos estar constantemente en un crecimiento. Y el crecimiento, para poder ser peregrinos del amor, es el crecimiento en Dios. Y para crecer en Dios es derrotando con conciencia todo lo malo que hay en nosotros. Derrotándolo. Derrotándolo quiere decir que yo renuncio a esas cosas. Renuncio a ellas. Yo no las quiero en mi vida, en mi corazón, no las quiero. Y eso hay que hacerlo con sinceridad. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de el profeta Daniel, en el capítulo 4, desde el versículo 25. Cumplimiento del sueño. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses estaba el rey paseándose por la terraza del palacio real de Babilonia e iba diciendo: esta es la gran Babilonia que yo he convertido en residencia real con la fuerza de mi poder y en honor de mi majestad. Aún estaba hablando el rey cuando una voz bajó del cielo: contigo hablo, rey Nabucodonosor. Se te ha quitado el reino, serás apartado de los hombres, vivirás con las bestias del campo, te darán de comer hierba como a los toros, y así vivirás durante 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo es el dueño de los reinos humanos y que se los da a quien quiere. Palabra de Dios.